sociales que Dios el día de hoy alcanzando salvación por medio de la gracia. ¿Qué le parece si me acompaña a Primera de Tesalonicenses 5:9? ¿Amén? Por favor, me acompaña. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Ya lo tiene? Dice Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto, a ver si quiere todos juntos, 1, 2, 3, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, ¿verdad? Como la palabra de Dios en este versículo dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Amén. Repita conmigo la palabra alcanzar. Entonces, dice que la salvación se debe de alcanzar. Como ya lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo vino y salvó nuestro espíritu. Pero es responsabilidad del Hijo de Dios, del cristiano. Dígale al lado, ¿tú ya lo sabías? ¿Tú ya lo sabías? ¿No? Hay que alcanzar gracia, ¿verdad? Hay que alcanzar salvación para el alma y para el cuerpo. Porque Cristo vino a rescatar y a salvar nuestro espíritu. Pero por medio del espíritu necesitamos alcanzar también la salvación del alma y del cuerpo, ¿verdad? Pues, ¿qué es alcanzar la salvación de nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo? Y no es que Cristo ya salvó nuestro espíritu, ¿verdad? Debemos de ocupar la salvación para restaurar y perfeccionar, ¿verdad? Primero restaurar. Lo primero es restaurar, porque no se puede perfeccionar algo que no está enderezado, algo que no está bien. Entonces, ¿verdad? Restaurar nuestra alma. El Hijo de Dios, el cristiano, debe tener un alma libre. Amén. Un alma libre para poder permitir que el Espíritu crezca dentro de nosotros y al mismo tiempo se continúe con la salvación del alma y, ¿por qué no?, hasta del cuerpo. Bueno, no muchos no entienden esto de la verdad, para algunos hasta puede sonar nuevo, esto de la salvación lo dice la palabra de Dios, ahorita se me fue el versículo, que debe de ser hallado irreprensible, es decir, todo vuestro ser. ¿Tú te lo sabes? ¿Cuál es? Pues mire, está aquí adelantito, Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿qué le parece si lo leemos? Primera de Tesalonicenses 5:23 lo dice, aquí lo tenemos aquí adelantito. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser. Aquí está diciendo que nuestro ser está compuesto de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios nos da salvación en el espíritu. Debemos de guardar esa salvación y de aumentarla, porque debe de ser hallado todo nuestro ser irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, necesitamos avanzar en los 3, ¿verdad? En los 3. Esto ya lo sabemos, solamente es un recordatorio. La manera de hacerlo, nos dice Juan 1:16, pues los que están apuntando pueden apuntarlo, yo se lo leo. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Sí se acuerdan que nuestro hermano Joel y la pastora han estado hablando acerca un poco de la gracia? ¿Sí? ¿Qué decía nuestro hermano Joel? Porque la pastora sí lo habló, pero habló más acerca del tema de que si empezamos por el espíritu, debemos de terminar en el espíritu. Si empezamos con gracia, debemos de terminar la carrera ¿con qué? Pues con la gracia aumentada, ¿verdad? Con más gracia. Llenos de gracia. Gracias por la corrección, es correcta. Si empezamos con gracia, debemos de multiplicar la gracia hasta terminar nuestra carrera. Sea que durmamos, o sea que venga nuestro Señor Jesucristo, la debemos de terminar llenos de gracia. Pregúntale al lado, ¿tú te estás llenando?
Porque si no, estamos en problemas. Porque si no, estamos en problemas. Entonces dice, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros para llenarnos de gracia? La palabra de Dios es clara cuando dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Alguien me quiere recordar de manera bien rápida lo que la extensión de la palabra gracia, que ya dijimos, pues la gracia nomás la conocemos como un favor inmerecido, pero que no es solamente eso. ¿Alguien me quiere recordar lo que amplió la pastora y lo que amplió nuestro hermano Juan? Acerca de la gracia. Fíjate la hermana Alicia Ramírez, 1 por 1, no sean montones. No, Jesucristo. Bueno, entonces vamos a dar lugar a nuestros hermanos, ¿verdad? Gracia viene de dar gracias, de gratitud, de embellecer. ¿Qué más? Principalmente porque viene también de chairos, que gracia viene, gracia es charis, viene de chairo, que es ampliamente regocijante, regocijado, que se regocija, ¿verdad? Que tiene gozo, vaya. Entonces también principalmente gozo, alegre, alegría, gratitud. Otro significado de la gracia que me gusta mucho de Masía es embellecer. Es embellecer, te embellece, pero no te embellece a la vanidad del hombre. Dice la palabra de Dios que María halló gracia delante del Señor. O sea, para que el Señor la mirara. Entonces es una gracia que te da hermosura, pero delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor. Por eso Cristo es el dador, ¿verdad? De la gracia, tiene la plenitud. Plenitud es toda la gracia. Y por eso Él es el sumo sacerdote que puede presentarse delante del Padre. Entonces nosotros de ahí, de Él, tomamos gracia para poder presentarnos para su gracia. Nosotros no por nuestra humanidad, por nuestro pecado, ¿verdad? Pero con la gracia de Cristo, nosotros nos podemos presentar ante el tribunal del Padre embellecidos. Porque cuando nos está viendo el Padre, no está viendo a Abraham, está viendo la gracia de su Hijo en nosotros. Por eso nosotros necesitamos, como decía la pastora, que debemos de terminar la carrera llenos de gracia, para que no haya obstáculo, para que el Señor nos pueda tomar. ¿Por qué? Por novia. ¿Amén? Entonces, esa palabra, ¿verdad?, de embellecer, me gustaría extenderme, pero si no, no me va a dar tiempo. Ya ve que luego no me alcanza. Luego no me alcanza el tiempo. Entonces, otro de los significados de Chairi, de Chairo, también es poder. Ahí es el hermano Juan, nomás creo que una vez nada más lo mencionó, pero precisamente porque casi no fue mencionado eso, precisamente me gustaría hoy enfocar la gracia hacia eso, ¿no? Como un poder. Y está perfecto, ¿no?, que cada quien se haya enfocado en una característica de charis, para que podamos ir ampliando el significado de charis, de gracia. Porque hasta la fecha, ¿verdad?, como decíamos, lo tenemos muy claro, es un favor que no merecemos, es un regalo inmerecido, es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo inmerecido, no lo merecemos, pero nos lo da. ¿Quién? Él. ¿Por qué no lo da? Porque además, charis quiere decir bondad, o sea, sino que el dador lo da sin interés, lo da porque Él es toda bondad. ¿Verdad? Hablando del dador de la... pues el dador de la gracia, que primero fue el Padre, porque el Padre nos dio, ¿quién? Nos dio a su Hijo, o sea, el Padre nos dio la gracia. El Padre nos dio a la plenitud de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces también es un regalo, es una gratitud, y bueno, entonces gracia, ¿verdad? La palabra gracia en diferentes versículos quiere decir lo que
lo que uno da a otro. Por eso el Padre nos dio a Cristo y Cristo nos da la gracia. Y como dice el versículo, también como dice la palabra de Dios, da de gracia lo que de gracia recibe. Entonces, si nosotros recibimos perdón por nuestro Señor Jesucristo, tenemos que darlo. Y nosotros recibimos perdón inmerecidamente. Entonces, ¿nosotros cómo debemos dar perdón? Inmerecidamente. Entonces, yo tengo que perdonar aunque la persona no lo merezca. No lo merece. Pero yo también recibí perdón inmerecidamente. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Yo no lo merecía, pero Dios me perdonó. Entonces, yo tampoco el que me hizo daño no lo merece. Pero yo se lo tengo que dar, ¿por qué? Por gracia, por el ejemplo también. Porque Dios nos está, el Padre nos está dando el ejemplo. Que aunque no lo merece, pero como el Padre es bondadoso en darnos a Cristo, y Cristo es bondadoso en compartirnos la plenitud, pues en compartirnos de su plenitud de gracia, o de su gracia, no de su plenitud de gracia, de la gracia, en darnos de la gracia que podemos tomar de Él, que su plenitud la tenemos a nuestra disposición. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo y esforzarnos en ser, pues en hacer lo mismo, ¿no? Entonces, gracias a lo que uno da a otro, nosotros recibimos, nosotros tenemos que dar. Gracias a lo que uno recibe, ya lo dijimos. Ahí tenemos 2 puntos en un solo versículo y hasta más. ¿Sí? También en un sentido de gracia, de favor divino, usado al principio y al final de las epístolas. Pablo empezaba porque por gracia, o sea, reconociendo que si no fuera por el favor de Dios, por el poder de Dios, por la ayuda de Dios, por la hermoseada, ¿verdad?, que Dios le daba, por todo lo que significa charis. Principalmente dijimos que significaba, ¿verdad?, favor inmerecido, gratitud, gozo, poder, y bondad, ¿verdad? Alegría, un poder, dice la pastora, principalmente un poder interno que te da la capacidad de hacer lo que no puedes hacer en tus fuerzas. Por eso es un don divino, ¿verdad? Es un poder divino, un don divino. Ok. Entonces Pablo reconocía y decía al principio, por gracia, siervo por gracia, apóstol por gracia, y terminaba diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, ¿verdad? Y por gracia, ahorita lo vamos a ver. Otro punto que inclusive ya lo toqué sin haber dicho esta palabra, otro significado es mérito. Muy importante, mérito. ¿Por qué mérito es muy importante? Mérito es de merecedor, ¿sí? ¿Por qué en los Juegos Olímpicos les dan 3 lugares? Fue merecedor del primer lugar, merecedor del segundo lugar, y le dieron una medalla de bronce, ¿verdad? La de oro, merecedor de oro; la de plata, merecedor de plata; y la de bronce, merecedor. ¿Por qué? Porque quedó primero, segundo, tercer lugar. Entonces, la gracia nos hace merecedores. A ver, ¿dónde están poniendo atención? ¿Por qué la gracia nos hace merecedores? Por el mérito de Cristo, precisamente porque la gracia es un favor, es un don, es un regalo que nosotros tomamos de Él. Entonces nosotros no solamente es el mérito que nos embellece para poder presentarnos delante de Él, sino que también para poder recibir. ¿Sí? O sea, nosotros por nuestra por nuestra calidad de pecadores, no deberíamos de recibir. Pero lo que recibimos, lo recibimos por gracia. O sea que la gracia nos da un mérito. O sea, no lo merecemos, pero la gracia nos hace merecedores.
Si no, no podríamos disfrutar de las bendiciones que disfrutamos. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente, el que pecaba, la pagaba. Y si tú se la hacías a Dios, te venía una consecuencia. Pero hoy mucha gente por eso sí, se te cayó tu velo. ¿Verdad? Por eso mucha gente abusa de la gracia, tanto como los hijos de Dios como cristianos, como la gente del mundo. Hoy se ven, decía nuestro apóstol en un reloj de Dios, se ven unas blasfemias. Una palabra es no solamente insoportable, sino de verdad que unas blasfemias increíbles, ¿no? O sea, que llegan a lo máximo. Y bueno, no se diga, hay países que con pura blasfemia hablan, ¿no? También lo decía. Pero ya no hay el mismo castigo, ¿verdad? Que antes, debido a que estamos viviendo un tiempo de gracia, no solamente, pues vaya, en pocas palabras, la gracia es lo que nos permite vivir, ¿verdad? Mantener pues vaya, que esto no se acabe, que Dios no termine que Dios todavía dé tiempo. Entonces, mérito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Algún ser humano merecía lo que le dieron a María? Ser la madre del Hijo de Dios, ser el vientre para traer el Hijo de Dios a la tierra. No, ¿verdad? Pero dice que María halló gracia y esa gracia le fue multiplicada. ¿Hasta qué? Hasta ser llena, ¿verdad? ¿Qué le dijo el ángel? ¿Verdad? Vendrá sobre ti el Santo Espíritu y concebirás. Y dice que María fue llena de la gracia. Por eso hay predicadores que creen que igual María pudo haber sido como Elías, como Enoc, que no conoció muerto. Porque, o sea, ella halló, pero le fue multiplicado tal que fue llena completamente. Y es una tipología, ¿verdad? Salud, de nosotros como hijos de Dios, María. Porque, como decía la pastora en la predicación, comenzó con gracia, pero terminó llena de gracia. ¿Y qué dio? Dio a luz al Hijo de Dios. Entonces, de la misma manera nosotros, una tipología. Nosotros empezamos con gracia y debemos determinar que, dejando de ser nosotros y dejando que Cristo sea el que se vea más que nosotros. Cuando nosotros tenemos gracia de Cristo, hermano, por ejemplo, no se nos ven los veitos. Y no me refiero a los veitos, no me refiero a mi barro, no me refiero a mi cráter, que me dejó la viruela, no me refiero a mi narizota, no me refiero a lo veo físicamente, sino porque pues muchas veces el pecado en nosotros nos afea, ¿verdad? Por ejemplo, los enojones, los que somos cancelados, no me voy a declarar enojón, pero los que tenemos problemas, vaya, con el enojo. ¿Se le nota a una persona que es enojona, sí o no? Y cuando tiene la gracia de Cristo, ¿se le nota? ¿Se le nota el enojón? No. ¿Verdad? Hay padres o hay hijos que se dan cuenta cuando sus papás fueron a la iglesia, ¿verdad? Porque están todos relajados, todos que leyeron la Biblia o escucharon una prédica de alguien, ¿verdad? El ministerio. Y están, ¿verdad? Que no caben de alegría. Y cuando no, mamá, a ver, a Naomi le preguntamos, ¿verdad? Cuando tu mamá se ve que ya tiene un rato que no ha leído la Biblia, no, mejor dice que no la veamos en problema. Bueno, mejor seguimos. Entonces,
nosotros, ¿verdad? Creo que ya vimos un poquito lo que es la gracia en grandes rasgos, pero donde dijimos que nos íbamos a enfocar un poquito más era en el poder. Entonces la gracia también nos da el poder. Pero le quiero, antes de pasar a otro versículo, le quiero repetir Juan 1:16 que dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Sí? Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. En otras versiones dice gracia para gracia, o sea, dando a entender que la gracia va en aumento, se multiplica. De hecho, le traigo la versión BLA, ¿sí? No la LBLA, no, la BLA. Dice así, de su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba a otro. Fíjense cómo dice esta versión. En vez de decir gracia sobre gracia, dice, y cada don amoroso preparaba a otro. O sea que la gracia por sí sola tiene la capacidad de multiplicarse. Bien, te lo repito. Porque cada don amoroso preparaba a otro. O sea que la gracia te es dada, todo lo que ya dijimos, te prepara para que tengas más gracia. O sea, la gracia te embellece un poquito y te prepara para que te embellezca más. ¿Cuántas mujeres de aquí quieren rejuvenecer? Nomás la pastora. Amén. Bueno, los hombres, a ver, ¿cuántos hombres quieren rejuvenecer? Ay, no, mejor los hombres. Y ni se los creemos, los mujeres. Pero bueno, la gracia rejuvenece, ¿verdad? Embellece. La gracia, ya dijimos, no quiero ser redundante, pero ya todo lo que dijimos que nos da. O sea que, por ejemplo, si la gracia nos hace merecedores, entonces la gracia que nos hace merecedores y nos permite recibir algo de Dios, al mismo tiempo nos prepara para que recibamos más. Si por gracia yo recibí salud, yo debo de cuidar la salud y debo de cuidar esa gracia para que me sea multiplicada la salud. Si yo recibo de Dios paz, yo debo de cuidar esa gracia que Dios me dio de tener paz y multiplicarla para tener más paz. ¿Cuántos tienen paz? Gracias por estar bien. Ahorita hay paz, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren tener más? ¿O creen que ya es suficiente con la paz que tenemos? ¿Cuántos tienen salud? Por gracia. No estoy diciendo que no tenga enfermedades, a lo mejor tiene un poco de enfermedades, pero del 100% tiene un 20% de enfermedad, tiene un 30%. O sea, tiene más salud que enfermedad, ¿verdad? Porque no está en el hospital. Entonces, ¿cuántos tienen salud? ¿Y cuántos quieren tener más? No sé en qué porcentaje soy, pero yo sí quiero más. Entonces, necesito que cuidar la gracia que Dios me ha dado para tener la salud que tengo y multiplicarla para tener más. Pues así con todo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso nos preparaba y cada don amoroso preparaba a otro. Amén. ¿Y por qué dice esta palabra amoroso, verdad? Pues porque la gracia viene de ¿qué? De la bondad de Dios, de una bondad. Por eso creo que dice cada don amoroso, o sea, cada regalo amoroso o bondadoso, ¿sí? Prepara a otro. Entonces la gracia está hecha para que sea multiplicada dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero leer algo que encontré acerca de la gracia. Y si Charis se refiere a veces a la cualidad de demostración práctica de una disposición favorable hacia alguien, denota acciones inmerecidas de amor y compasión que se originan en el corazón y la voluntad del dador. En algunos casos, Charis indica la gracia celestial de Dios o del Señor Jesucristo que integra a los creyentes en la familia de la fe y los llena de poder. Y es ahí donde nos vamos a enfocar.
La charis dio a los apóstoles éxito en su misión. No en su misión, de sumiso, no, en su misión. En su misión, en lo que hicieron. Hechos 4:33, por favor, si me ayuda a buscarlo. ¿Me lo tenemos? Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea que este versículo está diciendo que ¿qué? Que los milagros seguían a la palabra. Los milagros seguían al testimonio que ellos daban de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿por qué era esto? Dice porque abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, ya con todo lo que vimos que quiere decir la gracia, vemos por qué los apóstoles hacían grandes milagros. ¿Por qué? Porque no era que ellos fueran santos, sino que se llenaban de la gracia. Y esto los acompañaba ¿con qué? Con el poder de Dios. ¿Sí? O sea, esto los embellecía delante de Dios para que pudieran ocupar el poder de Dios. O pregunto yo, ¿ocupaban su poder? ¿Ellos tenían poder? No, ocupaban el poder de Dios. Pero la gracia los embellecía delante de Dios. Les daba el meritorio, les daba el permiso para ocupar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no eran ellos, porque era la gracia. ¿La gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo, más específicamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que les daba la gracia o el mérito para poder usar el poder de Dios en su nombre. Era lo que los embellecía, lo que les daba el mérito y lo que les daba ¿qué? El poder. O sea que también por eso tenían fuerza, por eso estaban de pie. Estaban de pie por la gracia. Ajá. Hablaban con palabras que agradaban a los hombres. ¿Por qué? Por la gracia. Le caían bien a las personas. ¿Por qué? Por la gracia. Los escuchaban las personas. ¿Por qué? Por la gracia. Y ocupaban el poder de Dios. ¿Por qué? Por la gracia. Entonces nada tenía que ver con ellos. Todo era la gracia. Amén. Hechos 14:3, los que están apuntando, Hechos 14:3 dice: por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Está hablando de los apóstoles otra vez. Repito. Confiados en el Señor, no quiero leer todo, solamente quiero enfocarme aquí. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Diga conmigo la palabra. ¿Cuál último paso? Hechos 14:13. Hechos 14:13. No espero que lo metan. ¿Ya lo mandó? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Así es que la palabra ¿qué tiene? Poder. Entonces, si la palabra tiene poder, tiene gracia. Entonces dice Juan, que era 1:16, dijimos, de su gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, poder y más poder. Y Cristo es la palabra, ¿verdad? Cristo es el verbo hecho carne. Cristo nos dio la palabra
La palabra, ¿de dónde vamos a tomar esa gracia? Pues de su palabra. Y su palabra es la que va a ¿qué? La que nos va a dar poder en nuestras vidas. No le digo, olvídese de que como los apóstoles, o sea, no, tampoco voy a decir, olvídese de los apóstoles, de hacer milagros, si Dios nos quiere usar algún día, no digo que no, pero vaya, dejemos de, no lo llevemos al extremo. Para que los apóstoles llegaran a la charis, a la gracia de poder, de que Dios los usara en esos milagros portentosos, forzosamente tuvieron que pasar. O sea, antes de la llenura, forzosamente tuvieron que pasar, ¿qué pasar? Pues por lo poco, ¿verdad? Por lo menos. Y fueron a más creciendo. Entonces nosotros lo que debemos de, porque si no nos va a decir, no, ¿cuándo nos va a usar Dios como los apóstoles? No, o sea, nosotros necesitamos enfocarnos en que las cosas que no hemos podido cambiar en nuestras vidas son falta de ¿qué? ¿De qué? De conocimiento. De conocimiento. Y en este caso, de gracia. Si yo no he dejado de ser enojón, porque me falta gracia. Si yo no he perdonado, porque me falta gracia. Si yo no he dejado de decir groserías, porque me falta gracia. Lo que yo no he dejado de hacer, si yo no he entendido algo, lo que es malo, lo que no me conviene. Si yo no entiendo que debo dejar las fiestas paganas, falta de gracia, dijeron los hermanos, falta de entendimiento, pero algo que dice nuestra hermana, ¿no? El entendimiento. Pero ¿por qué recibimos entendimiento? Por gracia. Amén, así es. Por gracia. O sea, todo se recibe por gracia. Y precisamente es que por eso muchas veces nos enfocamos en charis como un favor inmerecido. Pero debemos de entender, ¿verdad? Todo el significado para poder ocupar charis en toda su extensión, como decía la pastora. Es un poder interno que te permite hacer lo que en tus fuerzas no puedes hacer. Pero es un poder, obviamente, que proviene de Dios. Pero entonces, ¿cómo conseguimos el charis? Ya lo dijimos. ¿Cómo conseguimos el charis? ¿Cómo conseguimos la gracia? Ya lo dijimos. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. O sea que el charis habla, tiene palabra, ¿verdad? Tiene voz. Y nosotros necesitamos ¿qué? La palabra. Porque, o sea, si yo tengo hambre, pero yo me quiero nutrir, no por decir, yo no quiero, tengo sed, pero yo sé que un refresco solamente me va a quitar la sed, pero a la larga me va a enfermar y solamente me lo va a quitar un ratito, pero al rato me va a provocar peor, una deshidratación. Si yo de verdad me quiero, ¿verdad?, hidratar, pues voy a tomar un suero o voy a tomar agua. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Yo necesito aprender a sacar de la palabra de Dios el poder, el charis. Muchas veces nos conformamos como hijos de Dios. Y hoy está el peligro, de que nos gusta escuchar que un predicador diga algo nuevo, por la comezón de oír, algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Pero eso muchas veces nos distrae, es como un refresco. Y no nos permite muchas veces aprender a sacar de la palabra de Dios el verdadero charis, el verdadero poder. O sea, bueno,
ya para ser más específico. Hermano, cuando nosotros vamos a leer nuestra Biblia, ¿verdad? Por eso también es recomendable orar al Espíritu Santo antes de leer la Biblia, ¿verdad? De preferencia, pero si ya no se le pasó y usted está leyendo su Biblia, necesitamos hacer un esfuerzo por leer lo que vayamos a leer, sacarle el charis, sacarle el poder, sacarle el jugo. ¿Qué me estoy explicando? No decir, a ver, digamos un versículo. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, de doble filo, la cual penetra hasta el alma y las coyunturas y los huesos. Y decir, y los tuétanos. ¿Tú te lo sabes bien? A ver, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya lo puse nervioso. Más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Espérame, porque lo tengo que ir diciendo para nuestros hermanos. Bueno, hasta ahí nada más. Okay. Y decir, ya lo leí. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Ahora ya lo sé. Y si alguien me dice, ¿tú sabes lo que dice Hebreos 4:12? ¿4:12 dijiste? Sí. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. O sea, ¿lo sabemos de qué? De memoria. Pero ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos? Yo no me puedo quedar con decir que porque yo ya me lo aprendí, ya lo sé, ya lo entiendo, ya lo ocupo en mi vida. Yo debo de aprender a que lo que yo voy a leer, le debo de sacar el charis, el poder para aplicarlo en mi vida. Primero, ¿qué quiere decir? Que la palabra es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir viva? ¿Qué más? Échele la ardilla, nada. Que se mueve el poder. Se mueve, gracias, tiene poder, se mueve. Algo que dijo Sara, sí, la palabra es viva porque tiene vida, pero la palabra tiene vida, si tiene vida, tiene vida en sí misma. Porque todo lo que tiene vida aquí se muere y se va a morir. Pero la palabra, dice la palabra de Dios, nunca pasará. Más su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque tiene vida en sí misma. Entonces, cuando yo estoy entendiendo que la palabra es viva y además luego dice que es eficaz, o sea que lo que no es palabra de Dios no es eficaz. Y lo que es palabra de Dios es eficaz. Y cuando dice que con una espada de doble filo, ¿verdad? El arma más letal que se ha conocido en los tiempos, hablando de las armas físicas, porque pues ahora ya hay virus y, ¿verdad? Y nuclear y todo eso. No. Pero hablando de las armas físicas, pues la primera fue la daga, porque era larga y con la punta y pues te cortaba, te partía la mitad como cuchillo a la mantequilla. La daga, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por este doble filo. Entonces yo entiendo que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Por qué es de doble filo? Porque corta para allá y corta para acá. Así es que la palabra es viva y eficaz y tanto sirve para penetrar lo profundo del alma y del espíritu. ¿verdad? Tanto sirve como para allá, pero también sirve como para acá. Y como decía nuestra hermana, como dice nuestra hermana Sara, ya la vamos matando, como dice, y penetra hasta ahí, ¿hasta qué? Hasta partir el alma,
espíritu y las El coyunturas. espíritu y la coyuntura y los tuétanos. O sea, que no hay lugar a donde entre la palabra. Hasta lo más profundo, hasta el espíritu, a partir del alma y el espíritu. O sea, no hay lugar a donde no puede entrar la palabra. Pero fíjese bien lo que estamos haciendo, porque inclusive lo que estamos haciendo puede ser confundido. Nos falta más, pero espérame, pero lo que no quiero que se confunda. Ah, pastor, entonces sacar el charis es escudriñar la palabra, es analizar la palabra. No, no se debe de confundir, porque ahorita lo estamos desmenuzando, lo estamos profundizando, lo estamos ampliando, lo estamos desmenuzando. Pues estamos haciendo muchas cosas, pero aún y cuando estemos haciendo eso, puede ser que no le estemos sacando el charis, ¿verdad? Sí, no me gustaría que no se confundiera eso. O sea, igual la palabra la puedes desmenuzar, analizar. ¿Cómo decimos la palabra más común? Bueno, sí, desmenuzar, dejemos lo que sea. Pero no se debe de confundir con extraer el charis, porque aún alguien puede analizar la palabra de Dios, desmenuzarla, ampliarla, ¿verdad? Y estudiarla, y aún así no sacarle el charis del poder. Sacarle el charis, el poder, es que te sirva, es que verdaderamente, como dijimos que es viva, ¿verdad? Y qué bueno que escogió nuestro hermano Juan ese versículo. Hebreos 4:12, ahora no se nos va a olvidar, ¿verdad? Hebreos 4:12. Que la palabra es viva y eficaz. Y precisamente dijimos que vida espiritual es vida, ¿qué? Vida suave. Entonces sacarle el charis, sacarle el poder a la palabra, es sacarle la vida, pero comérnosla. Cuando digo comérnosla, pues que se nos quede, pero viva. Vaya como los probióticos, que muchas veces dicen los médicos, ¿verdad? Es la hermana que va para estudiar medicina, que va para doctora. Dicen, no, los probióticos que están en polvito no sirven. ¿Por qué? Porque te los tomas con leche o con agua y se mueren en el trayecto y ya no llegan vivos. Que los que llegan vivos tienen que llegar en cápsula para que lleguen vivos, ¿no? ¿Sí es doctora o me equivoco? Más o menos, algo así, ¿no? Y aún así, dice la doctora, y aún aunque lleguen encapsulados en cápsulas de grenetina, sí son de grenetina, ¿verdad? Porque la gente dice que son de plástico. Nada, son de grenetina. Y aún así, se mueren, no llegan bien las que deben llegar. Pues así, muchas veces con la palabra de Dios. O sea, si nosotros no aprendemos a extraer el charis, el poder, un ejemplo de poder extraerle el charis a la palabra es primero el fruto. Quiero dar el fruto, se nota en el campo. Cuando tú le estás sacando el charis a la palabra de Dios, estás entendiendo lo que estás leyendo, no nada más aprendiendo. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más importante que una espada de dos filos. No solamente lo estás aprendiendo, sino que cuando lo estás leyendo, estás comprendiendo y entendiendo, pero no con la mente natural y carnal, sino espiritual, lo que quiere decir. Y eso te está produciendo así, como cuando estamos comiendo, y hasta sientes cómo baja el estómago. Y cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, en ese momento que la estás leyendo, estás diciendo, no, sí, yo ya no debo de decir mentiras.
Porque Satanás es el padre de mentira. Y la palabra de Dios dice que ninguna cosa corrompida, ¿verdad? Debo de permitir que acceda a mi vida. No, yo ya voy a dejar de... Ya, a partir de hoy, dejo de decir mentiras. Hasta las piadosas. ¿Alguien de aquí, por casualidad, alguna vez ha dicho, voy a dejar de decir mentiras? Hasta las piadosas. Bueno, yo lo he dicho. Para el que lo haga, puedo decir que lo hago menos. A veces, yo sé que está mal. Pero cuando dejé de hacerlo menos, bueno, me estoy sincerando con usted, ¿verdad? A ver si se quiere refugiar, si quiere excusar conmigo, porque el pastor dice, usted también, allá usted se la va a arreglar con Dios, porque yo me la voy a arreglar con Dios, pero usted se la quiere arreglar, ¿verdad? Conmigo, pues adelante. Pero cuando dije yo, voy a dejar de decir mentiras hasta las piadosas, y voy a procurar no decirlas, cuando yo entendí que la mentira era mala. Entonces ahí yo sé que le estoy sacando el charis a la palabra, porque estoy entendiendo y el entendimiento me está produciendo un cambio. Otra manera de sacarle el charis a la palabra de Dios dice en Isaías 53, por su llaga hemos sido todos curados. Y yo estoy enfermo y lo leo y entiendo, y en ese momento reprendo la enfermedad, o digo, enfermedad, ya no tienes poder, ni parte, ni suerte en mí, porque así dice la palabra de Dios, por su llaga hemos sido todos curados. ¿Todos? ¿Así dice o no dice? No tenemos que ir, ¿verdad? Pues sí. Sí lo sabe, ¿no? Así lo dice, todos. Por su llaga hemos sido todos curados, sanados, perdonados, amados. Entonces cuando yo entiendo, pero no de una manera carnal, repito, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre carnal y espiritual? Que cuando yo estoy entendiendo algo en lo espiritual, está habiendo un cambio. Cuando yo sé que le estoy sacando el charis a la palabra, es porque está sucediendo el cambio, está sucediendo el poder y está funcionando al instante dentro de mí. Ya sea para cambio, o como dijimos en Isaías 53, me está produciendo un milagro, me está produciendo una sanidad. Por eso decía yo, dejemos por un momento llegar a ser como los apóstoles que hacían maravillas y portentos. Si nosotros no aprendemos a sacarle el charis a la palabra de Dios para beneficio nuestro, ¿para qué pensar en imponer manos sobre los enfermos cuando yo no entiendo que Isaías 53 es para mí? ¿No? Sí quedó, así como dijo la pastora, dimos dos ejemplos: cambio, y en Isaías 53 sanidad. Entonces cuando yo le estoy extrayendo el charis a la palabra de Dios, se está viendo, porque un fruto y un cambio y un poder. ¿Por qué? Porque Hechos 14:3 dice que la gracia y la palabra de Dios los milagros acompañaban a la palabra de gracia dada por Dios. ¿Ven? Fíjese lo que decía Pablo, decía en Hechos 20:24, pero de ninguna, ya se me acabó el tiempo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. No lo lea. No, si quiero apuntar, apúntelo. Quiero que lo escuche. Lo voy a decir otra vez. Dijo Pablo, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, él estaba hablando de una carrera que tenía que acabar. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. O sea que nuestra carrera da testimonio. Nuestra vida hasta aquí, nuestra carrera espiritual, porque aunque usted diga, ay, yo no soy como Pablo apóstol, no, pero usted tiene una carrera espiritual, desde que conoció a Cristo hasta ahorita. Entonces, haga reflexión.
Haga reflexión desde el momento en que conoció a Cristo para acá. Si verdaderamente estamos buscando la gracia para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí, yo sé que me va a decir que sí, en muchas cosas. ¿Cuántos milagros no hemos visto? ¿Cuántos milagros no hemos vivido? ¿Y por qué han venido esos milagros? ¿Y por qué han venido esos testimonios? Por gracia, pero ¿por qué? ¿Y la gracia por qué? Por el conocimiento de una palabra. Porque cuando tú te pusiste a orar para pedir la gracia, sí, pero orabas con versículos, pidiéndole al Señor su favor, su amor. Señor, tu palabra dice, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré. O sea, ¿sí? Todo se extrae de la palabra. El chali se le extrae de la palabra. Y nosotros tenemos que llegar y estar conscientes que un día vamos a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, para esto es la salvación, es para andar. Híjole, ya no tengo tiempo, ya se me acabó el tiempo. Pero ahí también tendremos que hablar de la palabra salvación. ¿Verdad? Salvación viene de la palabra soterión y sotería. Sí, ¿verdad? Soterión y sotería, que quiere decir restauración, principalmente restauración, pero quiere decir muchas más cosas: rescate, restauración, salvación, ¿verdad? Pues en pocas palabras, evolución de cuando fuiste sacado de las tinieblas hacia la luz. Una restauración, una evolución, un avance de lo malo hacia lo bueno. Pues de eso nosotros tenemos que dar ¿qué? Testimonio, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así es que nosotros debemos de empezar, como decía la pastora, con gracia y terminar llenos de gracia. Si nosotros no estamos haciendo eso, no estamos haciendo algo por el testimonio de la gracia de Dios. Entonces quiero terminar con esto. Quiero terminar con 1 Corintios 15:10 y Hechos 20:32. Apúntalo nada más porque ya no tengo tiempo. Ya nomás se lo digo y oramos. 1 Corintios 15:10 y Hechos 20:32. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué Pablo hizo más? Terminamos con esto, hermanos, los que nos ven en casa y los que estamos aquí. ¿Por qué Pablo hizo más? Le voy a dar una pista. Aquí dice, y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo, dígale al lado que la gracia de Dios no sea en vano contigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo para trabajar más que los demás? Buscar más gracia, buscar más chance, buscar más poder. Debe de quedar bien claro que la gracia es el poder que no viene de uno, el poder que viene de lo alto, que viene de Dios, porque si no, fuéramos jactanciosos de lo que hacemos. Pero por eso tenemos que buscar la gracia de Dios, para que digamos, yo no me puedo salvar a mí mismo, es Dios el que salva. Entonces vamos a poder trabajar como Pablo, más que los demás. ¿Cuántos de aquí tienen anhelo de trabajar consigo mismo, más que los demás? ¿Cuántos tienen deseo de trabajar con su pareja? No, nada que amén. Nada que amén. Nada que amén. Es con usted mismo, dijera tú, camarete. Es con usted. Es con usted. La cosa, dígale al espejo, la cosa es contigo, mi negro. Amén. Yo voy a trabajar más que los demás conmigo, para ser como Pablo, que trabajó más. O sea, quiere decir que si pudo hacer Pablo ser de gran bendición para nosotros, pues porque trabajó más en sí mismo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Y termino con Hechos 20:32 que dice: ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Con esto termino, ¿verdad? Pónganse sobre sus pies y le voy diciendo: la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificar. ¿Qué es sobreedificar? ¿Sabe qué es sobreedificar? Cuando usted ya construyó un piso. Nadie ha hecho un segundo piso si no tiene el primero. Entonces, el segundo piso, que viene siendo una sobreedificación, porque se está poniendo sobre, encima, ¿de qué? De otro piso. ¿Amén? Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nosotros necesitamos trabajar más en nosotros mismos y buscar el chais, el poder de la palabra de Dios para sobreedificarnos, ¿no? O sea, que lo que quiero decir, porque ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Es que no basta con edificarnos por medio de la palabra. No basta con edificarnos. Sobreedificarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, no yo. Ya no tengo tiempo, pero ustedes estuvieron en su casa, lo que dice Hechos 20:32. Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Con todos los santificados. O sea, solamente van a recibir herencia los que sobreedifiquen, no los que edifiquen. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los salvados? Todos los victoriosos. Pero ¿quiénes son? Pero ellos van a pasar tribulación. Ellos van a pasar a la tribulación. Pero ¿quiénes son los únicos que no van a pasar a la tribulación? Los más que victoriosos. No estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, usted ya lo debe de saber. Dice que los más que vencedores, ellos serán guardados ¿de qué? De la tribulación. Pero dice que los vencedores van a vencer, van a ser salvos, pero como por fuego. Entonces, en la tribulación van a estar los que edificaron, porque no sobreedificaron, no alcanzaron ¿qué? Herencia con todos los santificados. Amén. Ya no me dio tiempo, era para explicarlo un poquito más, pero se me acabó. Y mire, todavía me faltaron versículos, pero ya no, tiempo ya no tenemos. Seguimos, si no continuamos el tema en otro momento. Vamos a pedir a Dios que nos hable, amén. Que nos hable, no que nos. Que nos ministre y que nos ayude a comprender, ¿verdad? Y que nos ayude a. ¿Por qué no le pedimos que seamos como Pablo? Que tengamos el ánimo de sobreedificarnos, de trabajar más, buscando la gracia, de no conformarnos, hermano, de no conformarnos, de los que nos ven en las redes sociales. No te conformes con ser cristiano. Busquemos más la gracia de Dios para sobreedificarnos y alcanzar ¿qué? Herencia entre los santificados, para ser más que vencedores, para salir. Quizás alguien está desesperado porque no ha podido salir de un punto en el que ha estado dando vueltas mucho tiempo, ¿verdad? Y no sabe por qué. Pues creo que hoy recibimos palabra. Y la llave, ¿para qué? Para poder salir de algo en lo cual hemos estado mucho tiempo atorados. Tristeza, amargura, soledad, no lo sé, miedo, ¿qué más? Soledad, ya lo dijimos, gracias. Y ahora que usted lo dijo, algo que no haya podido salir, pecado, de algo. Y si no, simple y sencillamente
¿Usted cree que consideramos que estamos bien? Pues simple y sencillamente para conocer más de Dios. Para muchas cosas necesitamos la gracia. ¿Ven? Que Dios nos ministre, vamos a orar. Nos despedimos de las redes sociales.